¿Qué hay? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Yo soy Rhea Storm y hoy es un nuevo día aquí en Use Storm. Sé que les debo un video por ahí de un asunto en temática electoral, en específico de la expedición de la credencial para votar, que fue un asunto con el que tuve directamente contacto porque a mí me tocó elaborar el informe circunstanciado. Sin embargo, por otros temas no he podido hacer ese video y en el día de hoy voy a hablar de un libro que recientemente terminé de leer, que para mi gusto ha sido de los más impactantes que he leído en toda mi vida, ya sea de novela, ya sea autobiográfico, de la temática que sea. Para mí ha sido muy impactante este libro, excelente, y es Usted podría ir a prisión, aún siendo inocente, de Justin Brooks. Y bueno, ¿quién es Justin Brooks? Justin Brooks es un abogado defensor penal que trabaja obviamente en Estados Unidos y bueno, él es fundador del California Innocence Project, que se dedica a liberar personas inocentes de prisión. Y bueno, pues a raíz de todo lo que Justin Brooks ha visto a lo largo de su trayectoria profesional es que él escribe este libro donde nos narra diversas circunstancias, inclusive fallas en el sistema de justicia penal de Estados Unidos, que los trae aquí. Y obviamente este libro es dedicado totalmente a condenas erróneas. Y es que digo que este libro es muy impactante porque desde los subtítulos que él maneja en su libro es verdaderamente como que te hace reflexionar, te hace reaccionar. Y bueno, les voy a leer rápidamente el nombre de cada uno de los subtítulos. El primer capítulo es Contrataste al abogado equivocado, declaraciones de culpabilidad sin negociación. El segundo, ¿vives en el campo o la ciudad? Tercero, estás en una relación y vives con alguien que es asesinado. 4. Te pareces, más o menos, a otras personas en el mundo. 5. Te confundes cuando estás cansado, hambriento y la gente te grita. 6. Tienes o cuidas a un hijo enfermo. 7. Tienes a un jurado cegado por la ciencia. 8. Trabajas con niños o los dejas entrar a tu casa. 9. Alguien miente sobre ti. Y 10. Eres pobre y o una persona de color. Como podemos ver desde los subtítulos que Justin Brooks utiliza en su libro, es que dices, esto va a estar potente, esto va a estar fuerte. Y bueno, ¿qué es lo que contiene este libro? Este libro contiene, como ya dije al inicio, diversas injusticias que rodean al sistema penal de Estados Unidos y a lo mejor no tanto como tal injusticia, sino que modos erróneos de llevar a cabo el proceso o de la percepción que pueden tener las personas y los operadores del sistema penal para que una persona sea condenada injustamente. Y bueno, por ejemplo, una de estas creencias que a mí fue una de las que más me impactó, uno de los casos que más me impactaron, es de Marilyn Murillo. Marilyn Murillo era una persona que le dicen, es que no, los abogados públicos no. O sea, tú contrata un abogado privado y ese te va a sacar de los apuros. Y bueno, Marilyn lo que hace es que le pregunta al abogado, oye, ¿qué hago? Y el abogado le dice, no, pues acepta la culpabilidad para que pases tu vida en prisión, porque si peleas el caso, te van a mandar al corredor de la muerte. Y oh, sorpresa, ¿qué sucede? Lo que pasa es que a Marilyn, a pesar de que se declara culpable y que ella, por lo que dijo su abogado, abogado privado, por cierto, de que si aceptaba el acuerdo de culpabilidad iba a pasar el resto de su vida en prisión, pues no ocurre. La mandan al corredor de la muerte a pesar de haberse declarado culpable, cuando normalmente el declararse culpable te supone un beneficio. Entonces, ¿qué sucede? Justin Brooks, muchos años después, ya prácticamente cuando casi van a ejecutarla, se da cuenta del caso, acude a hablar con ella y le pregunta, oye, ¿por qué te declaraste culpable? ¿Qué razón hay detrás de todo esto? Y ella dice, no, pues es que mi abogado me dijo que me declarara culpable. Y entonces ya es cuando sale que el abogado era privado y que personas allegadas a ella le habían dicho que un abogado privado era mejor que un abogado público. Y algo de lo que habla Justin en su libro es de que no necesariamente tiene que ser esa la hipótesis, no es necesariamente la realidad más bien. No es necesariamente un abogado privado no va a ser mejor que un abogado público. Y de hecho, él habla de que muchas veces se tiene esa creencia errónea de que los abogados
privados son mejores que los públicos, pero en este caso, que incluso hicieron que Marilyn gastara mucho dinero en ese abogado que supuestamente iba a salvar su vida y realmente no la salvó. Quien la salvó fue Justin Brooks y su equipo. Pues la condena a muerte por no querer pelear el caso. Y entonces, Justin es una de las cuestiones que él habla en su libro, que muchas veces se tiene la creencia de que el abogado privado es mejor que el público y no siempre es así. Y de hecho, este fue el capítulo que más me impactó por la manera en que él relata cómo se dieron las cosas, que él incluso, por lo que me acuerdo, porque ese capítulo lo leí hace mucho, porque fue un libro que fui leyendo poco a poco porque necesitaba como meditar las cosas, que él ya estaba como retirado. Él ya quería como que vivir otra vida y entonces cuando acepta el caso de Marilyn es que se da cuenta qué es lo que quiere hacer, que es liberar inocentes y ayudar a que personas que son condenadas injustamente obtengan la absolución. Entonces, ese es uno de los puntos que toca. La falsa creencia de que un abogado privado siempre va a ser mejor que un abogado público. Luego, otra de los capítulos que más me impactaron fueron, bueno, en realidad creo que son tres capítulos, que es el tercero de estás en una relación y vives con alguien que es asesinado, te tienes o cuidas a un hijo enfermo, o trabajas con ellos o los dejas entrar a tu casa. Son de casos en donde la persona tiene contacto con esta persona que fallece y como es la persona en tener contacto o el primer contacto con el fallecido, es que se le considera que es culpable. Y no se ponen a contemplar diversas circunstancias que hay alrededor y que Justin hace notar que muchas de esas personas pues obviamente no mataron a su pareja, no mataron a su hijo. Hay uno que incluso me causa así como que digo, ¿qué tan pervertida tiene que estar la mente de las personas para haber pensado que dos padres de familia asesinaron a su hijo porque querían vender sus órganos, cuando la realidad era que el niño estaba enfermo y que el niño haya fallecido era por eso, no porque los papás quisieran vender los órganos? Son diversos casos así donde se tergiversa la realidad y donde no alcanzan los operadores de justicia a ver que realmente la persona que trató de brindarle auxilio a la persona que falleció o que encontró al niño que ya estaba mal, o que muchas veces que un niño se caiga y se pegue en la cabeza no quiere decir que siempre va a ser la razón de la muerte, sino que a lo mejor ya trae otra condición que simplemente, ¿cómo se llama? No era que la persona que supuestamente cometió el homicidio haya provocado que el bebé muriera. O sea, de cómo se tergiversa la realidad alrededor del caso. Y también aquí entra un poco la cuestión científica, de que, bueno, estos casos no son como que solamente muy recientes o demasiado actuales, sino que trae casos desde incluso antes de los años 2000. Entonces, incluso este libro te da para ir viendo cómo ha evolucionado la ciencia para descubrir la verdad detrás de las muertes de personas, bueno, de la comisión de un delito de homicidio. Luego, otro capítulo que me impactó era el de te confundes cuando estás cansado, hambriento y la gente te grita. Este capítulo, ¿a qué está dedicado? Está dedicado a las malas prácticas de la policía, que aquí en México lo podríamos traducir como las malas prácticas del Ministerio Público al momento de interrogar a una persona. En este capítulo se habla mucho de que hay veces que las autoridades encargadas de la investigación, y voy a decir las autoridades encargadas de la investigación porque podemos trasladarlo aquí al sistema mexicano, al sistema penal mexicano, donde el Ministerio Público es el que se dedica a realizar los interrogatorios y todo ese show del sistema penal. Las malas prácticas que se ocupan de tortura, de estarle gritando a las personas, que muchas veces están confundidos, aturdidos por lo que vieron, por lo que vivieron, y entonces las personas encargadas de llevar a cabo el interrogatorio
aprovechan esa situación para hacer que esa persona se declare culpable, cuando muchas veces ni siquiera lo es. O sea, puede haber casos en donde sí la persona sea culpable y pues bueno, ya, salió bien. Pero hay otros en donde las autoridades se casan con que determinada persona es culpable y entonces hacen lo que sea para que esa persona se declare culpable y decir, ya resolvimos el caso, ya vámonos para nuestras casas porque ya tenemos al culpable que no es culpable, pero necesitábamos tener a alguien de culpable de este delito. Y que incluso en este capítulo hay una parte donde Justin narra que él estaba dando clase de derecho y una persona de las que eran sus alumnos era un ex policía y entonces en una clase estaban hablando precisamente de estas técnicas y que el estudiante le dijo, el ex policía le dice, es que nosotros ocupábamos esta estrategia y Justin así de, ay caray, o sea, te hace vivir en carne propia la indignación ante las malas prácticas de operadores dentro del sistema de justicia penal. Y otro que me impactó, y bueno, por último, para no hacer muy largo este video, porque de verdad creo que vale la pena que no solo abogados, personas abogadas, lean este libro, sino cualquier ciudadano, cualquier persona lo lea, porque te da un panorama increíble de las injusticias, pero bueno, vamos por el último capítulo que me impactó más y es el de eres pobre y o una persona de color. Porque bueno, vamos a verlo de esta manera. O sea, aquí en México, ¿cuántas veces no vamos caminando por la calle y vemos que determinada persona tiene tatuajes, tiene una gorra así de lado, trae los pantalones medio a mitad de los glúteos y dices, no, me va a saltar? Y a lo mejor la persona ni en cuenta, ni te topa, ni te fuma y, o sea, tú ya dices, no, es que esta persona, o sea, hay un estereotipo. Este capítulo está muy dedicado a que las personas pobres, indigentes, personas sin hogar y personas de color, de raza afroamericana, afromexicana, son las personas que buscan para hacerlas culpables porque es un estereotipo, es un prejuicio que se tiene acerca de esas personas. Y es donde dices, o sea, ¿qué tan mal debe estar el mundo? Habla del caso de George Floyd y de todo el movimiento de, no como tal de la explicación del movimiento de Black Lives Matter, creo que sí se pronuncia así, y si no, disculpen, mi inglés no es demasiado bueno, pero habla de lo impactante que es esta situación de que si eres latino, que si eres persona de color, que si eres indigente, o sea, es las personas que más van a agarrar para que sean culpables. Incluso habla de que las personas más condenadas son personas de color, así como también son las más exoneradas. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo muchas sentencias erróneas alrededor de estas personas. Y de hecho, habla incluso del documental de Presunto Culpable, de un caso de aquí de México, que les recomiendo que lo vean. Y también habla de Brian Banks, que existe una película donde precisamente se narra el caso de Brian Banks. Se narra cómo Justin Brooks toma este caso, cómo es que dice voy a tomar el caso de Brian Banks y vamos a hacer que sea exonerado. Este libro la verdad es muy impactante, como les dije en una parte de este video. Justin te narra todo de forma que lo sientes en carne propia, sientes las injusticias, sientes la emoción por la liberación de una persona. Yo, por ejemplo, el de Marilyn Murelo, cuando lo leí, me acuerdo que estaba en la oficina y hasta le dije a una compañera, es que quiero llorar. Y sí, o sea, sí sentí así como que, o sea, no lloré a cántaros, pero se me salió la lagrimita de cómo Justin te hace vivir las injusticias que tú no has vivido en el sentido de cómo él veía esas injusticias, te hace sentirlo. También
te narra cómo es que él creó el California Innocence Project. Te narra una parte en donde para conseguir diversas exoneraciones hicieron una caminata de varios kilómetros, no me acuerdo de qué ciudad a cuál, pero creo que acabaron en Sacramento, y que era precisamente para dar visibilidad a todas estas personas que son condenadas injustamente. Es un libro que yo recomiendo de verdad bastante. No, no es novela, son cosas reales, y creo que las cosas reales obviamente te impactan más, y más cuando te las narran de la manera en que Justin te lo dice, te hace vivirlo, te hace sentirlo. Y no solo el caso de Marilyn Murelo fue el que me pegó, hubo otros casos, como el de un señor que no me acuerdo cómo se llama, pero que Justin siempre los invitaba cuando salían exonerados a comer algo, y que muchas veces estas personas dicen, no, pues se van, no digo que a lo caro, pero cosas muy sofisticadas, que un bistec, que un corte de carne, y que este señor dice, no, es que yo cuando estaba en la prisión vi un anuncio de Carl's Jr. y vi tal hamburguesa y yo quiero comer esa hamburguesa. Y que Justin hasta se quedó como que un poco, órale, pues bueno, vamos a llevarte a tu hamburguesa, a que comas tu hamburguesa. Y de hecho ese video está en YouTube, se los voy a poner en la descripción del video, y también la página del California Innocence Project, porque de verdad vale mucho la pena que lean este libro, y si lo pueden conseguir, háganlo. Yo lo voy a volver a leer, lo voy a leer otra vez en inglés, porque hubo un capítulo que siento que no estuvo bien traducido, y entonces no le entendí mucho, pero lo voy a volver a leer en inglés, y posiblemente haga un video de ese capítulo en específico. Pues bueno, ese ha sido todo el video de hoy. Ha sido un video bastante largo porque hay muchas cosas de qué hablar en este libro. O sea, fácilmente podría irme de capítulo por capítulo e ir narrando los casos más importantes, los que más me impactaron a mí, todos los supuestos como de injusticias relacionadas con una cierta temática vienen en ese capítulo. Lo puede leer cualquier persona de cualquier ciudad, de cualquier país, porque narra injusticias que yo creo que se viven en todos los sistemas. Y creo que es importante que todas las personas tengamos conocimiento de esas injusticias, sobre todo para que no las avalemos, para que tengamos conciencia de que muchas veces hay personas que no hicieron nada y están pagando un precio muy caro, están pagando, pues sí, caro el precio de haber estado en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, como pasó incluso con las personas del documental de Duda Razonable, que de hecho también recibieron ellos apoyo de un proyecto de inocencia. No estoy bien segura de cuál fue, pero Justin también hace énfasis en eso, que si podemos apoyar con alguna donación a organizaciones de inocencia, lo hagamos, porque realmente están velando porque los derechos de esas personas ya no se vean vulnerados más de lo que ya están vulnerados. Entonces, como les dije, ese es el final del video. Espero que les haya gustado. Síganme suscríbanse para más contenido. Síganme en mi Instagram. Ahí voy a tratar de estar un poco más activa. Y también les dejo el link de compra del libro, tanto en español como en inglés. Links de Amazon. Esto no es promoción pagada, pero de verdad es que me parece un libro fascinante que cualquier persona debe de leer. Y pues muchas gracias por su apoyo y nos vemos en un próximo video. Bye.